Jueves 31 de agosto del año 2017, aquí estamos en la mesa de los jueves con Fernando Butazzoni, Carlos Ramela, Esteban Valenti y Hernán Bonilla. Salimos por otro lado completamente distinto. Ayer, unas horas antes de un nuevo clásico del Río de la Plata, autoridades de Uruguay y Argentina conformaron un grupo de trabajo abocado a conquistar la candidatura para la Copa Mundial FIFA de 2030. El secretario nacional del Deporte, Fernando Cáceres, la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, junto con el secretario de Deportes de Argentina, Carlos McAllister, explicaron que en ese proceso se definirá estrategias comunicacionales y un calendario de actividades y de eventos. Cáceres destacó el apoyo de los presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, quienes están absolutamente convencidos de la importancia de tener un proyecto de estas características. Además, aseguró que independientemente de la candidatura al Mundial 2030, van a hacer un llamado a interesados para hacer la reconstrucción casi total del Estadio Centenario, uno de los 4 escenarios que Uruguay aportaría para organizar esa Copa, la del 2030. 2030, cuando se cumplirán 100 años de la primera Copa del Mundo, que justamente tuvo lugar en Montevideo, con Argentina y Uruguay como finalistas. ¿Y? Fernando, ¿estás de acuerdo? ¿Te gusta la idea de Uruguay y Argentina organizando ese mundial? Pésima idea. Ah, yo sabía que venías con una plancha. Con razón le querías este tema. Creo que es una... No, quería el tema porque viene a cuento, porque se conformó esa comisión y porque juegan Uruguay y Argentina. Creo que es un tema coyunturalmente valioso. Creo que es una muy mala idea. Yo estoy absolutamente en contra por varios motivos. Primero, porque los socios de este emprendimiento no son confiables. No es confiable la FIFA y no es confiable Argentina. Argentina ni con Perón, ni con Videla, ni con Menem, ni con ningún presidente en los últimos 50 años ha tenido para con Uruguay demasiadas consideraciones. Y cada vez que han podido hacernos alguna manganeta, nos la han hecho. Segundo, porque la FIFA tampoco es confiable, es una cueva de ladrones y todo el mundo lo sabe. Y la mitad de la FIFA está presa o procesada o requerida. Lo mismo que la Conmebol, que es otro organismo que también está vinculado a eso. Uruguay está al margen de esos chanchullos, pese a que Figueredo formaba parte del mismo. Pero Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol y sobre todo el país, tiene, creo, ha tenido una conducta en el ámbito internacional bastante distinta. ¿Para qué pensar en organizar una Copa del Mundo? Un país que tiene las dimensiones que tiene Uruguay y que tiene las condiciones geográficas y etarias que tiene el Uruguay. Cuando sabemos que los últimos mundiales, desde Alemania para acá, todos han dado enormes pérdidas y los más optimistas, las consultoras más optimistas, las mismas que han dicho que el Mundial de Brasil dejó 6.000 millones de dólares de clavo y el de Sudáfrica 5.000 millones de dólares de clavo, dicen que los beneficios son muy difíciles de cuantificar, porque son beneficios de imagen, beneficios de conocimiento país, el turismo que nunca se sabe cuantificar exactamente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Uruguay necesita enormes esfuerzos, tensionar sus esfuerzos públicos y privados para enfocarlos en otra dirección, para enfocar en temas estratégicos mucho más importantes. Me parece que un mundial de fútbol es como organizar una fiesta de 15, ¿sí? Puede quedar preciosa la fiesta, y después estamos 20 años pagando el catering. Bueno, después del puntapié inicial de Fernando Butazzoni, ¿quién se anima a defender la idea de que Uruguay y Argentina coorganicen el Mundial del 2030? No, yo la defiendo. Hernán la defiende. Yo también. ¿Carlos la defiende? Yo no conozco mucho, pero acércate al voy micrófono. a escucharlos atentamente antes de hablar, porque la verdad no lo he seguido. Uno le viene la euforia, pero las pérdidas son así. Las pérdidas han sido multimillonarias en todos los casos desde hace 20 años. Bueno, aquí estamos, seguimos en medio de las toses, porque estas gripes de estos días han afectado a varios. El jarabe de los cantantes. Sí, hay que conseguir está faltando mucho jarabe. jarabe. Sí. No, yo
creo que el tema no es blanco-negro, es difícil, hay que evaluarlo muy bien. Como primera declaración, a mí me gusta ese espíritu de apostar a cosas grandes, a cosas importantes. El Uruguay se hizo así. Uruguay en 1930 no tenía condiciones de ningún tipo para organizar un mundial. Y sin embargo asumió ni estadio, asumió el desafío y lo hizo con grandeza, con sacrificio, con espíritu. Eran otras épocas. Eran otras épocas, por supuesto que sí. Eran otros yo mundiales. No niego además el primer mundial. Yo no niego además que es muy cierto que en general los mundiales han dado enormes pérdidas y que evidentemente muchas veces hay un sacrificio enorme atrás de inversiones faraónicas que termina el evento mundial de fútbol y quedan totalmente sin utilización. El ejemplo más claro es Brasil, que uno va a las ciudades principales y encuentra obras que eran para el mundial que están todavía en mitad de hacer, obras increíbles que se hicieron que no tuvieron ninguna utilidad ni la tienen, y que el país hizo un sacrificio enorme. Y bueno, sí, tuvo mucho turismo, tuvo mucha imagen, pero los números no se sabe bien cómo cierran. Pero también es cierto que ahí, en esos países, hay grados de corrupción alarmante. En Brasil se roban hasta el agua que toman. Entonces, evidentemente hay un aspecto... Estamos para las frases fuertes. Hay un aspecto que juega en ese sentido, que es que ninguno de esos procesos, en Sudáfrica fue lo mismo, fue escandaloso lo que se hizo, tiene transparencia como para tomarlos como ejemplo. Por otro lado nos dicen, bueno, nuestros socios no son confiables. Bueno, la FIFA y Conmebol sabemos lo que son. Sin embargo, seguimos adentro de la FIFA, seguimos con la Conmebol, seguimos jugando los mundiales, nos interesa. Tenemos que apostar a que la FIFA se limpie, que la Conmebol se limpie. Hay un proceso en ese sentido. Argentina no es confiable. Bueno, evidentemente, Argentina es un país difícil, un país grande, un país con sus caprichos, sus prepos, con dirigentes también con bastantes perfiles peligrosos, pero bueno, uno tiene que apostar. Estamos acá, somos socios del Mercosur, tenemos puentes que nos unen, tenemos un comercio dinámico e importante, vivimos mutuamente del turismo que nos trasladamos. Si nos vamos a aislar porque nosotros somos los buenos de la película y los limpios, no, tenemos que irnos a una isla. Comentarios de los oyentes. Por ejemplo, este celular terminado en 385 dice: tampoco nosotros somos muy santos con la Argentina. Los esquilmamos en verano y hemos sido y somos la cueva de Alibaba para sus delincuentes. Andá llevando Fernando. Pero por eso te digo, acá nadie puede hacer gárgaras y decir, no me junto con los argentinos porque son delincuentes. Bueno, para un poco, la verdad que son un poco, como dijo el presidente Valle, pero tampoco somos nosotros un dechado de virtudes, y tenemos que entender que si el mundo tiene esas dificultades, tenemos que ser mayorcitos y hábiles para convivir en ese mundo y no desaparecer en ese mundo. Hay otros comentarios, por ejemplo el de Marrón del Estadio, que le dice a Fernando: socorro, Butazzoni, es usted como parte de la caduca izquierda, patético. Pero después otro oyente, celular terminado en 572, dice: excelentes y realistas los argumentos de Butazzoni. Que son realistas en buena Raúl medida. de La Palmita, concretamente, te felicita. Yo lo que digo es que hay que sentarse con seriedad, hay que analizar, hay que ver hasta qué manera. Esto que el Mundial sea entre dos países limita un poco el tema de las inversiones, porque Uruguay, que no es el 50, sino el 30 de esta estructura que se va a crear, bueno, tiene que tener 4 estadios, y ya tiene uno que lo tiene que reformar por sí porque no puede jugar ni la Libertadores, que es el Estadio Centenario. El estadio de Peñarol está bastante cerca de llegar a la categoría mundialista. El Parque Central está un poco atrás, pero también estaría faltando un estadio. En fin, yo creo que hay que analizar las cosas, hay que mirarlas, que uno no puede renunciar de entrada a sueños de grandeza y de desarrollo y de potencia y poderse codear con los eventos mundiales de mayor jerarquía. Ahora, ¿qué es peligroso? ¿Qué es difícil? ¿Que puede ser una cosa que deje pérdidas o que deje inversiones inútiles? Bueno, hay que poner las bases en remojo, tener mucho cuidado, y si las cosas no son claras, dar un paso al costado, eso es evidente. Los oyentes siguen poniendo banderillas. Buda, por ejemplo, le dice a Carlos: me alegro que Carlos apueste a cosas grandes. No lo vi apostar con el Antel Arena. No, porque llegué al convencimiento que era una cosa sin sentido en muy buena medida. Porque Hernán. No creo que un ente monopólico uruguayo que nos cuesta millones de dólares a nuestros bolsillos tenga
esas funciones. Si hubiesen licitado ante la arena para que lo hiciera algún privado, lo hubiese apoyado. Lo van a licitar, parece. Sí, porque lo hacen, ponemos la plata y pero lo licitan. Y bueno, Los argumentos de Fernando para estar en contra de la organización del Mundial son muy atendibles. Hay cosas que yo comparto del análisis que hacía. También leía... Acá tenemos la visión de un economista. Adelante, Hernán. También leía en estos días un artículo en La Nación de Sergio Berenstein que se llamaba No al Mundial 2030, que iba por los argumentos también atendibles de que él decía, con los problemas sociales y económicos que tenemos en Argentina, no vamos a dedicarle los cuantiosos recursos que son necesarios a construir estadios y otras cosas que no son lo fundamental, en definitiva. Creo que también hay un punto ahí, que Argentina no es un socio confiable, que estas cosas pueden tener problemas si cambia el gobierno y el gobierno de repente no está en favor del Mundial y la cosa queda por el camino. Lo de la FIFA también es cierto. Todo eso creo que es verdad. Ahora, yo creo que hay que tomar algunos resguardos, en particular que las inversiones, transferirle el riesgo en todo lo posible a privados. Que lo que sea la construcción de estadios, el tema logístico, hoteles, lo que sea, que no sea el Estado uruguayo que se comprometa lo menos posible con la iniciativa. Después de todo, que sea la AUF, que sea la FIFA, que sea la Organización del Fútbol Argentino, y que el Estado apoye, pero sin quedar comprometido hasta la médula. Y después Eso, perdóname, Hernán, sí. Eso va en contra de lo que la FIFA tiene dispuesto para los mundiales. La FIFA lo primero que requiere es el apoyo explícito y absoluto de los gobiernos, al punto de modificar leyes que van en contra de la organización de los mundiales. No, sí, pero el Estado va a tener que estar, pero que yo digo que hay que ser cuidadoso de comprometerse lo menos posible y más con las cosas y con los recursos y con las inversiones que tienen más riesgo. Vamos a tener tiempo para discutir este tema, ¿no? Pero Pedro tira una pregunta que está buena. No la he escuchado en estas discusiones. ¿Por qué en estos mundiales, en estos antecedentes que se ha mencionado, por qué pierden los países y no la FIFA? Porque la FIFA no pierde nada en estos mundiales, ¿no? Sí. Al revés. No, es verdad. Y un argumento, y el argumento más fuerte a favor, que es la razón por la que yo creo que hay que empezar a ir armando el proyecto para organizar el mundial junto con Argentina, que es algo de lo que decía Carlos, que yo estoy de acuerdo. Nos faltan hace mucho tiempo proyectos ambiciosos como país, metas, objetivos y de cosas grandes. Hace décadas que no hay una obra grande, un esfuerzo nacional grande, y creo que nos vamos achatando en eso. Y falta, así como no vemos obras de infraestructura, no vemos grandes eventos culturales, no vemos, bueno, yo creo que una cosa que puede contribuir a salir de la chatura en la que venimos hace mucho tiempo, recuperar un poco eso del país que hizo el Estadio Centenario en 7 meses, bueno, hay que ponerse metas exigentes para llegar a hacer cosas que valgan la pena. Bueno, y ahora la palabra de Esteban Valenti, que acaba de escuchar a los 3 tertulianos de la mesa. Aprendió. Se informó, reflexionó y da su veredicto. A mí me tienta. ¿Por qué me tienta? Porque si hay un país que tiene el fútbol metido en el centro, como dijo un español, entrenador español, Uruguay es un gran cancha de fútbol con casas alrededor. Efectivamente, Uruguay tiene todas las credenciales desde el punto de vista histórico, etcétera. Segundo, el mejor periodo del Uruguay, el más expansivo, el más loco, el más... fue esa época, ¿no? Donde la síntesis fue un estadio de 9 meses. Argentina y Uruguay son 2 de las potencias futbolísticas mundiales más importantes. Se hizo un mundial entre Corea y Japón, que creo que descubrieron que la pelota era redonda pocos meses antes. Yo creo que, desde el punto de vista de la infraestructura turística, bueno, basta ver la cantidad de hoteles que tenemos como para saber que ese no es el problema, ¿no? Porque tenemos para alojar perfectamente. Tendríamos el problema, si lo hacemos a un estilo relativamente manejable, pero soñando, los beneficios son también de colocar el país en el 30, el Uruguay puede tener una situación económica, social, etcétera, que también se integre a los objetivos del Mundial, que no vaya en contra de los objetivos del Mundial, es decir, que nos propongamos que llegar al Mundial con grandes metas que no son solo estadios, que no son solo, sino incluso demostrando algunas cosas que se puedan hacer de manera mucho más medida,
Pero además diciendo, no podemos llegar con 10% de pobre a un mundial, tenemos que realmente hacer un esfuerzo extraordinario para otra cosa. Y después yo creo que efectivamente tenemos una agenda general de la política tan pobre que una cosa de este tipo por lo menos ya pone en discusión cosas importantes, cosas removedoras, cosas diferentes. Y eso a mí me interesa. Yo creo que también cuando se hace el análisis de estos proyectos, mucho se dice lo que hay que gastar. A veces el término gastar es un poco ambiguo, porque algunas cosas son gastos, pero otras son inversiones. Evidentemente, como decía Esteban, estadios, hoteles tenemos muchísimo. Estadios no estamos tan lejos. Acá se necesitan obras de infraestructura, pero esas obras no se van después del Mundial, quedan. Sí, sí. Las mejoras en aeropuertos, las mejoras en carretera, las mejoras en centros de evento, las mejoras, el consumo del turismo que viene, todo eso es dinamizador, genera inversión, plata, salarios, empleos directos, empleos indirectos, impuestos, o sea... Sí, da la impresión de que uno de los factores que mencionaba Fernando, el de las obras que se realizan y después quedan en desuso, porque no tienen destino posible, no sería el caso, ¿no? Bueno, cuidado. No sería si se hacen las cosas bien. No, porque digo, el estadio, la brasilera, el estadio Centenario, que es probablemente el que requiere más inversión. Hay que hacerlo sí o sí. Requiere esa inversión de todos modos. No puede seguir así. La Copa América. Pero no vamos a construir otros complejos hay un deportivos, ejemplo no está previsto eso, que Fernando va a citar ahora, que fue la Copa América del año, creo que 95. En esa Copa América se remodelaron todos los estadios del interior para poder jugar. Varios. Y después están todos, varios, sí, los 3 que se usaron, y estos están todos en ruinas. Bueno. No se usaron más. O sea, las cosas, lo que dice Fernando es sensato, puede ocurrir. Lo que hay que decir es, tengamos la ambición y el desafío de hacer las cosas bien, de tratar, no necesariamente tiene que ser malo. Yo reitero, en el ejemplo de Brasil, yo he hablado con mucha gente y todos dicen, si en Brasil no se hubiese robado en proporción a 2-1 como se robó en todas las grandes obras, el Mundial no hubiese dado pérdida. El Maracaná está en ruina. Pero porque no se gastó en cosas insólitas, que incluso no están terminadas. Por ejemplo, la conectividad Copacabana, Leblon y donde iba a estar las sedes que estuvieron, algunas de ellas, que es afuera, ¿cómo se llama? Barra de Tijuca. Barra de Tijuca. Esa conectividad no está terminada hoy y se gastaron miles y miles de millones de dólares. Sí, Fabián, no está terminada hoy. Uno de nuestros oyentes va por ese mismo lado. Dice, en Brasil el tema es que la corrupción fue demasiado grande, buena parte del gasto fue para corrupción. Apostemos a desafiarnos a hacerlo de otra manera, a ser mejores como sociedad y como país. Yo quiero señalar 2 cosas. Primero, el ejemplo de 1930 me parece que lamentablemente no corre. En primer lugar, porque el Uruguay en 1930 ya era un país de gran audacia en lo social, en lo político, con una economía en expansión. Todas las grandes obras arquitectónicas de la época ya estaban hechas en 1930. Y en segundo lugar, porque el Mundial de Fútbol era un puñadito de países y un puñadito de gente que venían en barco. Y que pagó Uruguay. Es decir, era un evento infinitamente menos complejo y multitudinario que este. En segundo lugar, porque acá el fútbol, vamos a decir las cosas como son, se ha convertido en un gran espectáculo que está permanentemente bajo sospecha. Está bajo sospecha las sedes, la sede de Rusia, donde va a ser el próximo Mundial, está confirmado que fue vendida, es decir, que se compraron los votos para que saliera, lo mismo con la sede del Mundial siguiente. Yo creo que nos estamos realmente, me parece que sería meterse en un mundo turbulento, en un mundo sórdido, en el cual no tenemos ninguna necesidad de meternos. Yo estoy de acuerdo con que hay que pensar en grande y tener grandes proyectos, pero puede ser otro, no tiene por qué ser un Mundial de Fútbol, porque es como la Noche de las Luces. Viene toda la gente sin comer, muchos en carrito o a caballo venían, no sé si ustedes se acordarán, inundaban la Rambla, miraban 10 minutos de fuego artificial y después iban para casa. ¿Es eso lo que queremos? ¿Tener un Mundial en el cual se jueguen 7 o 8 partidos? El 90% de la gente lo mire por televisión, porque además los precios de la entrada son carísimos y el común de la población no los puede pagar, como pasó en Brasil, por ejemplo. Por favor.
No, yo creo que muchos de esos argumentos son atendibles. Ahora, el Uruguay de que estamos hablando del 30, que hizo el estadio, la Rambla, el Palacio Legislativo, en términos de lo que era la riqueza del país en ese momento, comparado con lo de ahora, era mucho mayor la proporción de recursos que insumían esas obras en ese momento que lo que pueden insumir estas obras hoy. Yo creo que lo que pasa es que nos fuimos quedando con el tiempo. Estamos acostumbrados a que no, en Uruguay no pasa nada, no se hace nada y no pasa nada. Y esa dinámica hay que romperla. A mí me gusta la nostalgia de Fernando por el 1930, ¿no? ¿Quiénes gobernarían en aquellos años, no? No, lo reconocemos todos, mirá que no tenemos ningún problema. ¿Qué dice? No entendí. Pregunté quiénes gobernaban en El 1930. vallismo, el vallismo, que después quedó sepultado por Luis Valle. El vallismo Luis gobernaba. Valle no, Luis Valle fue un vallista. Ahora, yo creo... Mirá lo que dice Marrón del Estadio, que vuelve Marrón, dice, no puedo creerlo, de acuerdo con Valenti, algo estoy haciendo mal en mi vida.